¿Quién fue Josías? Josías fue uno de los reyes más importantes de Judá, el reino del sur de Israel, conocido por su profunda reforma religiosa y por haber sido el último rey bueno antes del exilio babilónico. Su reinado se narra principalmente en 2 Reyes 22. ¿A qué edad se convirtió en rey? Josías se convirtió en rey de Judá a la temprana edad de 8 años, después del asesinato de su padre. ¿Quién fue su padre? Su padre fue Amón, quien reinó por solo 2 años y fue asesinado por sus propios siervos. Amón, a diferencia de Josías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién fue su abuelo? Su abuelo fue Manasés, uno de los reyes más malvados de Judá, conocido por haber introducido y promovido la idolatría a gran escala. Sin embargo, Manasés se arrepintió al final de su vida. ¿En qué periodo de la historia de Israel reinó Josías? Reinó durante el siglo VII a.C., específicamente de 640 a 609 AC. Fue un periodo turbulento, con el declive del imperio asirio y el ascenso de Babilonia y Egipto. ¿Cómo se describe su reinado en la Biblia? La Biblia lo describe como un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Se le considera uno de los mejores reyes de Judá. ¿Cuál fue el aspecto más significativo de su reinado? Su reforma religiosa, una de las más extensas y profundas en la historia de Judá. Buscó erradicar la idolatría y restaurar el culto puro a Jehová. ¿A qué edad comenzó a buscar a Dios? Según 2 Crónicas 34, Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre en el 8º año de su reinado, cuando tenía 16 años. ¿A qué edad comenzó a purificar Judá y Jerusalén de la idolatría? En el 12º año de su reinado, cuando tenía 20 años, comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, las esculturas y las imágenes de fundición. ¿Qué hizo con los ídolos y altares paganos? Los derribó, los quebró, los pulverizó y esparció el polvo sobre las sepulturas de quienes les habían sacrificado. También quemó los huesos de los sacerdotes idólatras sobre sus altares. ¿En qué año de su reinado se encontró el libro de la ley? En el 18º año de su reinado, cuando tenía 26 años, mientras se realizaban reparaciones en el templo. ¿Quién encontró el libro de la ley? Fue encontrado por el sumo sacerdote Hilquías durante los trabajos de restauración del templo. ¿Qué era el libro de la ley que fue encontrado? Aunque no se especifica con exactitud, la mayoría de los eruditos creen que era una parte o la totalidad del libro de Deuteronomio. Su contenido impresionó profundamente a Josías. ¿Qué hizo Josías cuando escuchó las palabras del libro de la ley? Cuando le leyeron el libro, Josías rasgó sus vestiduras en señal de dolor y arrepentimiento, reconociendo la magnitud del pecado de su pueblo y la ira de Dios sobre ellos. ¿A quién envió Josías para consultar a Jehová después del hallazgo del libro? Envió a Hilquías el sacerdote, a Ahicam, a Acbe, a Safán el escriba y a Asaías siervo del rey, para consultar a la profetisa Hulda. ¿Quién fue la profetisa Hulda y cuál fue su mensaje? Hulda era una profetisa que vivía en Jerusalén. Su mensaje confirmó que la ira de Dios vendría sobre Judá por su idolatría y desobediencia, pero que Josías sería recogido en paz antes de que el desastre llegara, debido a su arrepentimiento y humildad. ¿Qué convocó Josías después de recibir el mensaje de Hulda? Convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y a todo el pueblo, grandes y pequeños, para leerles todas las palabras del libro del pacto que había sido encontrado. ¿Qué pacto hizo Josías con Jehová? Josías hizo un pacto delante de Jehová de andar en pos de Jehová, guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y de cumplir las palabras del pacto escritas en el libro. ¿Qué hizo Josías con los objetos de culto idolátrico del templo? Los sacó del templo de Jehová, los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. ¿Qué hizo con los sacerdotes idólatras? Quemar incienso a Baal, al sol, a la luna, etc. Depuso a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los lugares altos y en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. ¿Qué era el Tofet y qué hizo Josías con él? El Tofet era un lugar en el valle de Ben Hinnom, o Geena, donde se realizaban sacrificios de niños a Moloc. Josías lo profanó para que nadie pudiera pasar a su hijo o hija por fuego a Moloc.
¿Qué hizo con los caballos y carros dedicados al sol? Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada de la casa de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec el eunuco, que estaba en las dependencias, y quemó al fuego los carros del sol. ¿Qué hizo con los altares en la azotea de la casa de Acaz y los altares que Manasés había hecho en los dos atrios del templo? Los derribó y los hizo pedazos. ¿Qué medidas tomó Josías fuera de Jerusalén en su campaña de reforma? Extendió su reforma a las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, derribando los altares paganos y las imágenes de ídolos en todo el territorio. ¿Qué milagro bíblico previo cumplió Josías al profanar el altar de Betel? Cumplió una profecía pronunciada por un varón de Dios contra el altar de Betel en los días de Jeroboam, un Reyes 13, diciendo que un rey llamado Josías quemaría huesos de hombres sobre él. ¿Qué hizo con los sepulcros de los profetas que habían profetizado contra el altar de Betel? Respetó sus sepulcros, no moviendo sus huesos. ¿Qué fiesta restauró Josías después de la reforma? Celebró una Pascua a Jehová en Jerusalén como no se había celebrado desde los días de los jueces ni en los días de los reyes de Israel y de Judá. ¿Cuándo se celebró esta Pascua? En el 18º año de su reinado. ¿Cómo se compara la Pascua de Josías con las anteriores? Fue la Pascua más grande y solemne que se había celebrado en mucho tiempo, involucrando a todo el pueblo y cumpliendo rigurosamente las leyes de Moisés. ¿Qué papel jugaron los levitas en esta Pascua? Los levitas instruyeron al pueblo y prepararon los sacrificios, asegurándose de que la Pascua se celebrara de acuerdo con la ley. ¿Qué profeta vivió durante el reinado de Josías? Jeremías fue un profeta prominente durante su reinado. También Sefanías y la profetisa Hulda. ¿Qué naciones eran potencias importantes durante su tiempo? El imperio asirio estaba en declive. Babilonia, bajo Nabopolassar y luego Nabucodonosor, estaba emergiendo como la potencia dominante, y Egipto, bajo Necao II, también buscaba expandir su influencia. ¿Cómo murió Josías? Murió en la batalla de Megido, luchando contra el faraón Necao II de Egipto. ¿Por qué Josías fue a la batalla contra Egipto? Necao II estaba en camino para ayudar al rey de Asiria en el río Eufrates. Josías salió a su encuentro para impedirle el paso, a pesar de la advertencia del faraón de no interferir. ¿Hubo alguna advertencia a Josías antes de la batalla? Sí, Necao II le envió mensajeros diciendo que no tenía pleito contra Judá, sino contra Asiria, y que Dios lo había enviado a apresurarse. Sin embargo, Josías no escuchó. ¿Qué impacto tuvo su muerte en Judá? Su muerte fue una gran tragedia para Judá. El profeta Jeremías lamentó su muerte, y el pueblo lo lloró amargamente. Marcaría el comienzo del fin para el reino de Judá. ¿Quién le sucedió en el trono? Su hijo Joacás, también conocido como Salum, lo sucedió, pero reinó solo 3 meses antes de ser depuesto por el faraón Necao II. ¿Qué lecciones morales podemos aprender del reinado de Josías? La importancia del arrepentimiento genuino, la obediencia a la palabra de Dios, el celo por la justicia, la valentía para enfrentar la idolatría y la necesidad de buscar a Dios desde la juventud. ¿Cuál fue el mayor fracaso o error de Josías? Su decisión de ir a la batalla contra el faraón Necao II, desoyendo la advertencia, lo que llevó a su prematura muerte. ¿Cómo se diferencia Josías de los reyes anteriores a él? A diferencia de sus padres y abuelos, Amón y Manasés, Josías no siguió sus caminos de maldad, sino que buscó a Dios de todo corazón y se dedicó a eliminar la idolatría. 41. ¿Por qué es considerado uno de los mejores reyes de Judá? Por su piedad personal, su celo por la reforma religiosa, su obediencia a la ley de Dios, y por haber llevado a cabo una de las más grandes restauraciones espirituales en la historia de Israel. ¿Cómo influyó la educación de Josías en su vida, a pesar de tener un padre malvado? Aunque la Biblia no detalla su educación, su decisión de buscar a Dios a una edad temprana y su apego a la ley sugieren que tuvo influencias piadosas en su vida, posiblemente de su madre Jerida o de consejeros sabios. ¿Qué nos enseña la historia de Josías sobre el arrepentimiento? Nos enseña que el arrepentimiento genuino, incluso ante una sentencia divina, puede traer alivio y misericordia, aunque las consecuencias generales del pecado de la nación sean inevitables. ¿Cómo se relaciona la historia de Josías con la importancia de las Escrituras? El descubrimiento del libro de la ley fue el catalizador de toda la reforma de Josías.
Esto subraya el poder transformador de la palabra de Dios cuando es descubierta, leída y obedecida. ¿Qué significa que Josías anduvo en todos los caminos de David su padre? Significa que imitó la fidelidad y la devoción de David a Dios, contrastando con la apostasía de muchos reyes que le precedieron. ¿Qué rol jugó el templo en la reforma de Josías? El templo fue central en su reforma. Las reparaciones del templo llevaron al descubrimiento del libro de la ley, y el templo fue purificado de toda idolatría, restaurándose el culto apropiado en él. ¿Por qué crees que Josías fue un rey tan bueno a pesar de su entorno familiar? Su corazón estaba inclinado a buscar a Dios. A menudo, la gracia de Dios obra en individuos a pesar de sus circunstancias, y Josías eligió seguir un camino diferente al de sus antepasados idólatras. ¿Cuál fue el legado duradero de Josías? Su legado es el de un rey que intentó, de todo corazón, restaurar la nación a la fidelidad a Jehová. Aunque la reforma fue temporal y la nación finalmente cayó, su reinado es un testimonio de la devoción y el potencial de renovación espiritual. ¿Hay alguna similitud entre Josías y otros reyes justos de Judá? Sí, comparte similitudes con reyes como Ezequías y Asa, quienes también llevaron a cabo reformas religiosas y buscaron a Dios. Sin embargo, la reforma de Josías fue quizás la más radical y completa. Si tuvieras que describir a Josías en 3 palabras, ¿cuáles serían? Devoto, reformador, valiente.